El Pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó este viernes por unanimidad la revisión de las tarifas de las plazas de aparcamiento de los distintos parkings de la ciudad. Este fue el único punto ejecutivo de una sesión en la que el debate se centró en las mociones políticas. Antes de ello se comunicó la dimisión del socialista Alberto López Bravo, quien ya no acudió al Pleno. La portavoz del PSOE afeó al PP las acusaciones vertidas por el teniente de alcalde, Juan Antonio de las Heras, sobre unas supuestas distensiones internas en el Grupo Socialista e insistió en que la renuncia de López Bravo era personal. Sencillamente se ha querido tergiversar esta renuncia por parte de su grupo, señor alcalde, o de un miembro del mismo, imagino que era portavoz del resto. Los motivos de la dimisión de la renuncia son estrictamente personales y como son delicados y no vienen al caso, no voy a profundizar en los mismos porque existe lo que se denomina la confidencialidad. De las Heras eludió hablar y fue el alcalde quien aprovechó para decir que el PSOE tampoco despidió con elegancia hace 4 años a Ana Guarinos. Únicamente añadir que, como cualquier concejal, recuerdo algunas despedidas en las cuales realmente las palabras han sido diferentes. Tenía aquí, pero no las voy a leer porque no quiero polémicas. En cuanto a las mociones, decayeron todas las presentadas por la oposición. Especial interés tuvo una del PSOE que requería una bajada del tipo impositivo del IBI del 0,63 al 0,60%, tras la subida del 22% en la contribución del último año. Precisamente el alcalde quien tiene la potestad de aliviar los bolsillos de los vecinos de Guadalajara en esta dura etapa de crisis y, por tanto, está en la voluntad del señor Román y en su decisión municipal el reducir el esfuerzo tributario de las familias mediante la modificación del tipo impositivo del IBI de la ordenanza fiscal municipal para los próximos ejercicios presupuestarios. Hay una cosa también interesante en relación a la ponencia de valores, y es que la Dirección General de Catastro ha elaborado la nueva ponencia de valores teniendo en cuenta un estudio de mercado de datos de hace 3 años. Desde luego, el mercado inmobiliario de hace 3 años no estaba igual que está en estos momentos. El mercado inmobiliario va sencillamente descendiendo el valor de las viviendas, el precio de mercado, y en algunos casos, en algunos lugares, va sencillamente en picado. Pero porque fijar el tipo al 0,60, como dicen ustedes, supone que suba el IBI entre 2011 y 2013 un 19% en vez del 25% que propone el Partido Popular. Nosotros proponemos una transaccional que que les pasamos a los grupos y al señor secretario, pues que se ponga el IBI en el 0,53% y que como norma general se incrementa anualmente el tipo general del impuesto de bienes inmuebles en función del IPC. No se va a apoyar la moción porque está llena de imprecisiones, de falsedades y porque además lo que usted pide no es posible. Y es que parece que se dedica en los plenos del ayuntamiento a mirar a las musarañas y en el mes de junio, en concreto en el pleno, no sé qué hacía usted mientras se debatía la ordenanza fiscal, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Está diciendo que el catastro, en función de las zonas, si son más humildes o menos humildes, aplica unos criterios o aplica otros. Es decir, el catastro, cuando se pone a elaborar una ponencia de valores, dice: voy a ver cómo machaco a las personas más humildes de la ciudad de Guadalajara. Y en lugar de tener criterios estrictamente técnicos, que es en base a lo que trabaja el catastro, pues usted considera que trabaja en función de viviendas más humildes o menos humildes. Mire, señora Valerio, la subida media va a estar entre el 2,5% y el 3%. Es cierto, y no le estoy hablando de alguna vivienda humilde, que en algún caso puede ser del 5 y del 6%. Pero también hay IBIs que van a bajar el año que viene, de inmuebles. También los va a haber. El PSOE sí apoyó una moción de Izquierda Unida que pedía iniciar un procedimiento ejecutivo para cobrar deudas pendientes a la empresa del agua por el canon no pagado, pero el PP la tumbó asegurando que ya se habían iniciado las vías para cobrar. Primero, que se sanciona a la empresa Guadalagua por no haber ingresado el canon anual en los plazos establecidos en la cláusula 22 del pliego de condiciones administrativas, lo que podría suponer, según establece la cláusula 33, una falta grave por incumplimiento de las prescripciones del mismo, incumplimiento que ha sido reiterado. Segundo, que se inicie de forma inmediata la recaudación de la deuda en vía ejecutiva por el procedimiento administrativo de apremio de los cuatrimestres tercero de 2009 a segundo de 2011, ambos inclusive, por un importe de 675.750 euros, habida cuenta de que el plazo para el ingreso de los mismos que se le dio a la empresa en el requerimiento de fecha 13 de febrero de 2012 terminó el día 3 de marzo del mismo año.
Tercero, que se le requiera a la empresa Guadalagua el canon anual correspondiente al 8% de la facturación del tercer cuatrimestre de 2011 y al primero de 2012, con el apercibimiento de que si no lo hace efectivo en el plazo de 15 días, se iniciará la recaudación de la deuda en vía ejecutiva. Y el hecho de que no se vaya a votar a favor de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida está basado fundamentalmente en dos cuestiones. La primera, que se pide que en base a la cláusula 22 del pliego de condiciones administrativas se sancione a la empresa Guadalagua, y por el otro lado se pide que se inicien procedimientos recaudatorios oportunos para cobrar. Y consultado con los servicios técnicos municipales, son dos vías incompatibles y no cabe penalizar por dos vías. No se ría usted. Si es por el primer punto, quitamos el primer punto, fíjese. A ver si se atreve usted a votar la moción. Quitamos el primer punto y votamos los otros tres. A ver si se atreve usted a votar la moción. Hombre, que diga usted que estamos aquí dando datos peligrosos. ¿No? La palabra utilizada he apuntado datos peligrosos. Se están utilizando datos peligrosos como si estuviésemos utilizando datos secretos. Vamos a ver, aquí hay un pliego de condiciones que está hecho con sus reglas, que estamos exigiendo que apliquen sus reglas y ustedes llevan 3 años sin aplicarlas. Eso es la realidad objetiva que hay con esta cuestión. Y sigue usted, por el tono de su intervención, queriendo no aplicarlo. Yo lo que deduzco es que, bueno, van a seguir dando largas a este tema a ver si el loco este de Izquierda Unida se calla. No me voy a callar, voy a seguir con esto hasta el final, hasta que no le cobremos el último céntimo a esto, no voy a hacer otra cosa. Lo que queremos todos es que se recaude. Y usted dice, señor Maximiliano, que no se va a callar y no va a parar hasta que... Bien, y el concejal de Hacienda no va a parar hasta que se cobre esas cantidades. Inicialmente se rechazaron las mociones de PSOE e Izquierda Unida que pedían que se diera marcha atrás en los recortes de personal y cierre de camas del hospital, así como la reanudación de las obras de ampliación. La izquierda tampoco aceptó una transaccional del PP que pretendía instar a la Junta a buscar financiación para la obra, porque la moción de los populares proponía también una redimensión del proyecto, dando a entender que la obra prevista era excesiva. Para hablar de este y otros muchos temas del día de hoy hemos traído a un habitual ya de los viernes, se va a quedar con este día, nuestro compañero y amigo Paco Campos. Bienvenido, Paco. Hola, ¿qué hay? ¿Has seguido el pleno de hoy? Bueno, por internet, ¿no? Porque sí. Por internet no lo has podido seguir porque este año, esta vez nos han dejado sin retransmisión, se acabó el contrato, pero vamos, has estado pendiente de lo que se decía. Sí. Y que, empezando por lo primero, ¿qué te parece lo de que de las Heras haya desaparecido de la crítica a Alberto López Bravo, se haya retirado de la batalla? Bueno, me imagino que lo ha hecho también por luego no recibir en su momento las contestaciones oportunas, porque en todos los sitios cuestionabas a la hora de presentar dimisiones de cargos políticos, ¿no? Al final han salido con el y tú más, el equipo de gobierno, diciendo ustedes cuando se fue Guarinos hace 4 años tampoco fueron muy elegantes, que digamos, y tal. Bueno, es la guerra de cada día. Y en lo más interesante, lo del IBI, que no han hecho caso a los socialistas y no bajan el tipo impositivo. ¿Tú consigues entender esto del tipo impositivo, del valor catastral? Al final yo sé lo que me cobran de la contribución, pero todo esto... Yo básicamente entiendo una cosa, que es que, por ejemplo, si desde el gobierno central se sube el valor catastral, ese valor tiene que ser aplicado desde el cobro del IBI a través del ayuntamiento. Eso está por un lado. Luego está por otro lo que el ayuntamiento quiera de motu propio subir del IBI para recaudar más impuestos y sanear así las arcas municipales. Estos dos hechos nos han llevado a que el IBI a lo largo del año pasado hubiera subido una burrada, creo que un 22%, con lo cual yo recibo con cierto alivio, si es que se cumple, esta subida que habla el concejal entre 2,5 y un 3%, teniendo en cuenta las necesidades recaudatorias no solo del Ayuntamiento de Guadalajara. Hay muchos grandes ayuntamientos que necesitan, como agua de mayo, nunca mejor dicho, aumentar el tipo impositivo del IBI para enriquecer sus cuentas municipales y poder llevar a cabo más iniciativas. El tiempo dará, pero el Partido Socialista insiste en que con un tipo impositivo del 0,63 la subida va a ser de alrededor del 7,5 y del 8%. Alfonso Esteban, que es el concejal de Economía, suele tener bastante buena cabeza para los números, lo ha negado de manera tajante. Pues eso, que a ver quién tiene razón, pero habrá que tentarse la ropa después de lo de este año. Sí, aparte, si no recuerdo mal, se han recaudado gracias a esta subida anterior del IBI 24 millones de euros. Es una cifra nada desdeñable para unas arcas municipales y aumenta la capacidad recaudatoria de un ayuntamiento. Yo creo que es el impuesto o está entre los impuestos, si no me equivoco, por los cuales más se recauda, con lo cual
un punto más del IBI es un punto más de recaudación sobre el total. ¿Qué te ha parecido el combate ahí entre Maxi y Alfonso Esteban a cuenta de las deudas de la empresa suministradora del agua? ¿Te ha convencido el concejal con eso de que ellos también están insistiendo en cobrar? Sí, porque recurrir a la vía ejecutiva en un momento dado podría derivar en un mal funcionamiento del servicio que pueda prestar Guadalagua en la capital. Claro, si dejan a la empresa sin liquidez, en un momento dado le quitan el dinero que cobra de los recibos y la dejan sin liquidez, a lo mejor pueden poner a la empresa en una situación muy delicada. Además, supongo por la cantidad de trámites que requiere luego para volver a asumir el abastecimiento de agua, entre tanto se pueda solucionar esa deuda. Con lo cual aquí lo que prima quizás es el interés público, aunque también pienso que la empresa Guadalagua, en la medida de sus posibilidades y teniendo en cuenta la crítica situación que están atravesando la mayoría de las grandes empresas de Guadalajara, pues debería hacer un esfuerzo por solventar esa deuda y por llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para poder pagar a plazos esos 900.000 euros que deuda. La empresa siempre ha manifestado la voluntad, jamás ha negado que deba el dinero, jamás siempre ha manifestado la voluntad de pagar lo que debe. En mayo eran alrededor de 600.000 euros, ahora hablaba Maximiliano de 900.000 euros. A mí me parecería interesante que escucháramos lo que aquí nos dijo el gerente de la empresa Guadalagua en mayo, cuando vino y se le preguntó por este tema en concreto, explicó cuáles eran las situaciones que habían dificultado a la empresa pues pagar esos abonos, esos cánones variables, y explicaba bueno, pues cuáles eran los planes que tenían para hacerlo. Escuchamos lo que decía el gerente de Guadalagua en mayo aquí en Canal 19. Bueno, efectivamente nosotros tenemos una obligación contractual de abonar al ayuntamiento el 8% de nuestra recaudación en concepto de canon variable. Este canon debe ser abonado después del cierre de cada periodo cuatrimestral de facturación, un mes después de que se haya cerrado el periodo de pago. Nosotros, la cifra que se ha dicho es correcta, del orden de los 600 y pico mil euros. Nosotros le debemos esa cifra efectivamente al ayuntamiento, y efectivamente el ayuntamiento nos ha exigido, nos ha reclamado con reiteración además el pago de esa deuda. Guadalagua tiene absolutamente toda la voluntad de hacer frente a esa deuda y pagarle al ayuntamiento lo que le debe. En ningún caso nosotros hemos adoptado esta postura de no pagar voluntariamente, sino que bueno, cualquier concesión de cualquier tipo, especialmente las concesiones de agua, donde el esfuerzo inversor inicial es muy fuerte, donde el arranque de las operaciones es francamente duro, y aquí en Guadalajara lo ha sido especialmente. Hemos tenido un número de averías que toda la ciudad de Guadalajara nos ha visto sudando avería tras avería. Sobre todo hemos tenido 2 años muy duros, y eso ha hecho pues que nosotros tengamos un coste de la operación mayor del inicialmente previsto. Nosotros hemos tomado grandes medidas en la red, hemos estabilizado mucho las presiones, de manera que el número de roturas se ha ido controlando, ¿vale? Pero lo cierto es que durante 2 años y medio el nivel de roturas de las tuberías ha sido altísimo, y nosotros hemos tenido que hacer frente a eso con un coste muy alto. Nosotros hay que pensar que cuando se rompe una tubería no solamente hay que cambiar un tubo, hay que hacer una excavación, hay que traer unos materiales, hay que comprar áridos, hay que pagar una máquina, hay que pagar unos camiones, hay que pagar unas contratas que te retiran el material de escombro, hay que reponer un asfalto, hay que hormigonar. Todo eso son proveedores. Nosotros tenemos 500 proveedores en Guadalagua. Pues ya ven, Javier Malia, que decía que habían tenido muchos más costos de los previstos y que estaban priorizando el pago a los pequeños proveedores, y que el ayuntamiento, bueno, pues que tendría que esperar, pero manifestaba su voluntad. Eso es lo que dijo en mayo. No sabemos cómo se desarrollarán los acontecimientos, habrá que estar atentos. Otro asunto del pleno de hoy, Paco, el del hospital. Yo por un momento he pensado que podían llegar a un acuerdo, por un momento he pensado que podría por fin el ayuntamiento en una moción política servir para algo y que se pusiera de acuerdo nuestros representantes en pedir una cosa conjuntamente. Bueno, ha sido imposible. El Partido Socialista ha presentado una moción para, bueno, pues pidiendo que se dé marcha atrás en los recortes en el hospital y que se avancen en las obras. Izquierda Unida se ha sumado a esa moción, ha presentado otra que básicamente decía lo mismo. El Partido Popular ha presentado una transaccional que venía a pedir lo mismo, pero un par de términos, un par de palabras han estropeado la moción. Una verdadera pena. Creo que utiliza la palabra de redimensionar. Esa es la clave. O adecuar. Vamos a leérselo un poco a los espectadores. La transaccional que pedía el Partido Popular pues hablaba de instar a la Consejería de Sanidad a buscar financiación para ejecutar la ampliación del hospital,
Y también, el segundo punto decía instar a redimensionar el proyecto de ampliación de hospital universitario. De alguna manera el Partido Popular del Ayuntamiento de Guadalajara venía a asumir un discurso que llevamos oyendo en las últimas semanas de que las obras del hospital que se proyectaron eran demasiado grandes. El Partido Socialista Izquierda Unida han dicho que en su momento hubo un consenso político suficiente para las obras que se planearon y que todo el mundo estaba de acuerdo con esas obras y que no había nada que redimensionar. Y esa palabra, lo que tú dices, Paco, redimensionar, es la que ha echado atrás básicamente el consenso. Sin embargo, hay que recordar que en su momento, cuando se hizo el proyecto del hospital, las previsiones de crecimiento demográfico eran mucho mayores y había mucho más dinero también, con lo cual yo creo que la palabra redimensionar se ajusta a la realidad actual de lo que puede ser el hospital universitario, ¿no? En un futuro, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica por la que estamos atravesando. El equipo de gobierno de Lleves ha perdido la mayoría absoluta en el ayuntamiento. Este jueves se hizo efectiva en el pleno del consistorio la renuncia del edil independiente Ernesto Díaz, que ha pasado a ser concejal no adscrito. De este modo, el equipo de gobierno está integrado ahora por 4 concejales, 2 de la formación independiente 40 Compromisos y otros 2 del PSOE. Hay además 3 concejales del PP, toda vez que uno de los 4 que obtuvo esta formación en las elecciones de 2011 hace meses que abandonó el Grupo Popular y pasó a ser concejal no adscrito. El gobierno que preside el independiente Joaquín Ormazábal mantiene el grupo mayoritario, pero se verá obligado a recabar el apoyo de los 3 ediles populares o los 2 no adscritos para sacar adelante sus propuestas de gobierno. En la primera sesión celebrada con la nueva estructura del Pleno, este jueves el equipo de gobierno solo perdió una votación, que consistía en la adquisición de un vehículo de protección civil. El resto de las cuestiones, como el reglamento de participación ciudadana, salieron adelante. Fueron rechazadas 3 mociones de urgencia presentadas por el PP. El concejal Ernesto Díaz se encargaba de las concejalías de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, así como de Infancia, Familia, Bienestar Social e Igualdad, de las que dimitió a finales de junio. Tras conocerse su renuncia, la agrupación 40 Compromisos y el PSOE de Lleves celebraron una reunión en la que renovaron el acuerdo de gobierno que suscribieron el pasado año antes de constituirse el ayuntamiento. Según el portavoz de la agrupación independiente, Vidal Gaitán, la baja de Díaz no altera en absoluto los planes del gobierno municipal. ¿Cómo lo ves, Paco? ¿Tú crees que será capaz de, con 4 concejales en el gobierno y 5 en la oposición, navegar en las procelosas aguas de la minoría Ormazábal? Sí, si demuestra capacidad de gestión, como viene demostrándolo desde que tuvieron lugar las elecciones municipales, es posible llegar a acuerdos puntuales debido a la enorme dispersión de los concejales de la oposición. Si no me equivoco, hay uno de 40 Compromisos, uno del Grupo Mixto, un ex 40 Compromisos, un ex 40 Compromisos, un ex PP y 3 del PP, frente a 4 del equipo de gobierno, con lo cual le va a tocar una ardua tarea muy laboriosa para batirse el cobre con gente que forma parte oficialmente de partidos políticos, una persona de un partido que procede de una asociación vecinal con un ingrediente ideológico bastante inferior y no es malo, por supuesto, pero con menos condicionantes políticos a la hora de tomar decisiones, y un desencantado del Partido Popular. En fin, tendrá sus dificultades. Ayer las votaciones más importantes del pleno de ayer hemos visto que las sacó adelante, alguna ya ha perdido, eso sí, pues a ver si puede gobernar y en qué condiciones. Decía ayer Jesús Blanco, que le teníamos invitado, que esto es algo que suele ocurrir cuando nacen partidos independientes o teóricamente no posicionados políticamente en municipios de nueva llegada de habitantes, que a veces se alían intereses a la hora de las elecciones y luego, pues según va avanzando el día, pues no todos somos iguales, ni todos pensamos lo mismo, ni son partidos que tengan la estructura ideológica tan firme de los partidos tradicionales, y bueno, y acaban produciéndose estas disensiones, pues que hemos visto en otras zonas del corredor de Henares o de la zona de Galápagos, el Casar. Villanueva de la Torre, Alovera, justo con las características que estás hablando. Falta pozo ideológico, el pegamento ideológico que aglutina y que une a las personas y que en un momento dado pues se pueden separar. Otro municipio de estos de crecimiento de muchos habitantes y donde también hay sus más y sus menos políticos es Cabanillas, pero ahora el enfrentamiento no es entre personas del mismo partido, sino entre el partido del gobierno y el partido de la oposición. Ayer el Partido Socialista denunció que el gerente
del Patronato de Deportes de Cabanillas gana no solo un pastizal, 2.700 euros, sino que encima le han subido el sueldo. Y hoy el equipo de gobierno del Partido Popular dice que esa subida de sueldo la había firmado el alcalde de antes, que era del PSOE. Lo vemos. El Partido Socialista de Cabanillas se opone a la subida de sueldo que el equipo de gobierno ha aprobado para el puesto de gerente del Patronato Municipal de Deportes, una subida justificada, según los socialistas, en la equiparación de sueldos de todos los gerentes municipales. El Grupo Socialista ya le ha manifestado su desacuerdo, porque creemos que tenemos que adaptarnos a las necesidades reales de la situación económica y debemos no solo de no tocar los salarios más bajos de los trabajadores y funcionarios de nuestro ayuntamiento, sino que si hay que recortar, que empecemos por los más altos. Y es que el sueldo de gerente del Patronato de Deportes ascendería a unos 2.700 euros mensuales netos, un sueldo que aún así no sería el más alto de los gerentes municipales. Para que tengan un ejemplo, el gerente de Subicasa, de la empresa municipal Suelo y Vivienda y Servicios, tiene un sueldo neto mensual de 3.100 euros. Esto implica que tiene un sueldo más alto que el propio alcalde. Pues desde luego a mí se me cae la cara de vergüenza mirar a los funcionarios municipales, funcionarios que no llegan a los 1.000 euros y que estemos aumentando a otros. Desde luego no lo veo ni ético ni moral. El Grupo Municipal Socialista se opone a esta subida salarial y, según García Salinas, apoyaría que el alcalde Jaime Celada redujera el sueldo a todos los gerentes. Lo estaba estudiando, pero la realidad es que aún no ha concretado nada. Desde luego, si él toma esa decisión, el Partido Socialista estará con él apoyándolo en esa medida. El aumento del salario del gerente de deportes es uno de los aspectos que los socialistas no apoyan dentro de los presupuestos municipales que el equipo de gobierno ha presentado este miércoles. Otro de ellos es el aumento de las dietas para los concejales de la oposición. No sé si para ocultar que ellos no se van a quitar la paga extraordinaria. Desde luego el Grupo Socialista no va a aceptar ese aumento de dietas porque creemos que no es el mejor momento. Por su parte, desde el gobierno que preside Jaime Celada se recalca que estos presupuestos son realistas y que se han elaborado adecuándolos a las necesidades del municipio. De estas cuentas, el Ejecutivo cabanillero destaca la congelación de impuestos, la supresión de gastos en figuras políticas como la del asesor de alcaldía y la negociación a la baja de todos los contratos de servicios. Las cuentas serán ratificadas en el Pleno del próximo 3 de octubre. La denuncia del PSOE sobre la subida de sueldos en el Ayuntamiento de Cabanillas ha tenido respuesta por parte del alcalde popular del municipio. Jaime Celada dice que es falso que hayan subido el salario al gerente del Patronato de Deportes. El alcalde aclara que el aumento del sueldo en algo más de 100 euros al mes lo acordó el pasado año el que era alcalde del municipio, el socialista Jesús Miguel Pérez. A pesar de que decidió aumentar la retribución de este trabajador por su disponibilidad laboral, nunca se había reconocido en los presupuestos hasta ahora que el PP lo haya previsto para el año 2013. Celada también ha rechazado las acusaciones del PSOE de que hayan subido los impuestos en Cabanillas. En este punto aclara que el aumento del recibo del IBI se debe a la aplicación de la subida decidida por el Gobierno central. El alcalde insiste en que se comprometió a no incrementar los impuestos municipales durante esta legislatura y que sigue cumpliendo su promesa. Pues esto ha sido lo que ha dado de sí esa información de Cabanillas. Mira, Paco, ¿te gusta esta gorra que tengo en la mano? Sí. Es una gorra de muchos colores, es una gorra inspirada en la botarga de Valverde de los Arroyos. A la vuelta de publicidad vamos a hablar de esta gorra, de una chaqueta a juego de Valverde de los Arroyos, de las botargas y de una moda en Nueva York. Viene Laura Domínguez a hablar de todo esto. Hasta ahora. Gracias por seguir ahí después de la publicidad. Ahora vamos a hablarles de lo que les comentaba antes, justo de irnos a los anuncios, de la historia de una gorra y de una chaqueta. No sé si recuerdan que allí por el mes de junio, en la fiesta de la octava del Corpus de Valverde de los Arroyos, se dieron estas imágenes que encontramos un día en YouTube, hablamos de ellas. Era una señora americana que se había comprado esa chaqueta que lleva en Estados Unidos y que le habían dicho que la chaqueta estaba inspirada pues en unas fiestas tradicionales de Guadalajara. El caso que la señora tenía muchas ganas de conocer la fiesta, lo que
que había, Guadalajara, Valverde de los Arroyos, y se vino a Valverde a conocer al botarga de Valverde, que es la persona que inspiró esa chaqueta que lleva esa señora, que efectivamente se parece a la de la botarga de Valverde. Bueno, es prácticamente igual. El caso es que dos creativos de aquí de Guadalajara, muy conocidos por todos ustedes, como son Laura Domínguez y Enrique Delgado, vieron también este vídeo, se enteraron también de esta historia y decidieron viajar a Estados Unidos para conocer la historia de esta chaqueta inspirada en las botargas de Guadalajara. Para allí que se fueron Laura y Enrique. Bienvenidos a los dos, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Os fuisteis para allí, para Estados Unidos, al conocer esta historia, ¿y qué os encontrasteis? Por cierto, que veo que traes la chaqueta. ¿Qué os encontrasteis allí? La compramos. Efectivamente es que la entrada que acabas de hacer es la misma vivencia que tuvimos nosotros. Nosotros llegamos en junio a la fiesta de Valverde de los Arroyos. No es la primera vez que vamos, es un día muy especial porque suele hacer muy buen tiempo, porque la explanada es maravillosa y, en fin, este año pues un año más fuimos, pero nos encontramos con esta sorpresa. Algo que para gente de imagen como nosotros es muy plástico. O sea, de repente ver a una persona que anda siguiendo una tradición de tantísimo tiempo. Esta tradición que estamos viendo, que es la tradición de las danzas, esto sin señora, las danzas de Valverde de la octava del Corpus. Y este es el botarga, ¿no?, que venía buscando la señora. Exacto. Entonces nosotros fuimos a vivir ese momento, ese día, un año más, con amigos, y vimos a aquella chica que vestía exactamente igual que él. Esto es bien curioso y bien llamativo porque, claro, es una chaqueta, como veis, muy colorida y muy diferente a cualquier otra. Con lo cual, claro, establecimos con ella una cierta relación, intentamos hablar con ella hablaba español muy mal, hablaba inglés fenomenal, entonces chapurreamos como pudimos y nos explicó que se había desplazado adrede, evidentemente tenía ganas de venir a España y todo le cuadró, pero se había desplazado hasta Valverde porque había oído que esa chaqueta procedía de aquí. ¿Y quién la había diseñado? ¿Un español ahí en Nueva York o un neoyorquino que pasó por aquí? ¿Cómo había sido la cosa? La había diseñado un neoyorquino. Esto lo hemos sabido luego después, porque claro, aquí empezó nuestra investigación. Nosotros la vimos y decidimos ir a Nueva York. Nos pasó un poco como a ella. Teníamos ganas de ir a Nueva York, porque gente que nos dedicamos a la imagen a Nueva York hay que ir alguna vez, ¿no? Teníamos ganas de ir a ver qué se cocía por Como ahí. el del chiste, una o ninguna. Pues tocaba. Y entonces como que todo nos iba coincidiendo, se cerraba un círculo y dijimos, pues vamos a comprobar si lo que esta chica dice, Jackie se llama, a ver si lo que dice es verdad. Y lo que comprobamos al llegar fue que efectivamente la había diseñado un americano. O sea que... ¿Pero inspirado de verdad o era una casualidad el parecido con la otra? No, inspirado. ¿Lo había visto en algún lado? Inspirado, efectivamente. O sea, exactamente cómo se inspiró no lo sabemos, pero es que si nos damos cuenta es igual, o sea, tiene realmente la misma forma, el mismo diseño, con lo cual está inspirado ahí. En el mundo de la moda ahora esto ocurre mucho. Y de hecho es una reflexión que nosotros estamos haciendo con esta exposición y después de haber hecho esta investigación. Hemos visto cómo el mundo es muy pequeño, hay unos vaivenes de comunicación. Quienes tienen que pensar ideas se nutren de lo que dice la calle, de lo que dicen las tradiciones, de lo de siempre, y la calle a su vez es muy creativa y les inspira a ellos. Entonces dentro de ese vaivén, ¿qué es antes? Es muy difícil saberlo, muy difícil. Cuando ahora vemos a cualquier persona por la calle vestida con un tipo de ropa como africana, ¿no?, como inspirada en el leopardo o así, ese diseñador que ha diseñado aquello, ¿es africano o es de otro país del primer mundo que se ha ido a África y se ha inspirado? Probablemente esto segundo, ¿no? Lo cierto es que la africana con dinero, cuando llega a Estados Unidos o llega a Shanghái o llega a Dubái, lo que se encuentra es una moda que ya tenía en su casa. Lo mismo nos pasó a nosotros. Llegamos allí y nos encontramos con algo que teníamos aquí. Y cuéntame, Enrique, ¿por qué habéis hecho esta exposición? Porque lo que decís en la nota, pues un poco de presentación de la exposición, es que ha creado tendencia. La chaqueta no es que la trajera esta señora así como curiosidad, es que ahí hay un montón de gente que lleva esta chaqueta. No solo la chaqueta, también la gorra, por cierto me la pongo, para que veáis el efecto que hace. Guapísimo. La chaqueta más bien la llevan las féminas, las chicas, y la gorra la hemos visto más en hombres allí. Y como tú dices, no es que hubiera miles de gente vestida así, pero había cientos de personas seguro que sí, porque nosotros en lo que es Times Square, que es lo que más, en donde estuvimos más haciendo el reportaje, no teníamos que estar esperando mucho tiempo para ver a gente vestida con la chaqueta. ¿Y cogiste tu cámara, que es lo que te gustaba Yo más en el mundo? con mi cámara, que es lo que más paseo,
Y bueno, pues allí hicimos un trabajo bastante interesante y que ahora podéis además... Vamos a ver algunas de las fotos que hiciste allí en Nueva York, a chicas y a chicos con esta prenda. Estas están hechas ahí en Times Square y bueno, lo que más abundan son las chicas, puesto que a un fotógrafo, bueno, le llena más el ojo una mujer bonita, ¿no? Sí. Aunque también hicimos algún que otro hombre también, nada mal, según me han dicho ellas, ¿no? Y bueno, pues casi todas americanas y luego pues muchas nacionalidades, desde Etiopía, desde Kazajistán, países del este, esta que sale ahora por ejemplo es de Argentina. Sí, esta es la única que hablaba en español de todas. Sí, la única hispanoparlante fue esta. Y bueno, tuvimos que emplear, yo en inglés me defiendo fatal, pero Laura muy bien, pero yo que sé ya algo de francés, también tuve que echar mano del francés para relacionarnos con ella, ¿no? Y os pusisteis allí, os pusisteis a hacer fotografías y me imagino que a investigar más sobre el origen de la chaqueta. Sí, claro, por llegasteis a la tienda donde la venden, Exacto. conocisteis al... De hecho, ya que vimos, pues ya nos interesamos por ver dónde se podía adquirir y nos indicaron que en la zona del Soho pues había en las tiendas que hay de más... Ah, no es una sola tienda, hay varias tiendas. Hay varias. Nosotros la compramos en una que es la que más nombraban todas, que es en Spring Street, no recuerdo bien el nombre de la tienda, pero vamos, no es muy larga la calle. Y ahí la compramos porque era donde, ya digo, de manera más recurrente ellas hablaban. Pero sí, fíjate, me gustaría comentarte, como estamos viendo las fotos y vemos ese desparpajo y tan simpáticas todas, me gustaría comentarte la razón por la que nos posaban de esta manera. Nosotros antes de salir de Guadalajara, cuando íbamos con esta misión, estábamos ante un abismo. No sabíamos si realmente, primero, iba a ser verdad, porque podría perfectamente esta chica que vino a Valverde estar un poco pirada y a lo mejor estarse por aquí inventando todo. Estábamos ante el abismo, primero, ya digo, de saber si era verdad, y segundo, si era verdad, que era lo que esperábamos, cómo hacer para que posara, ¿no? Entonces lo que hicimos fue llevar como una especie de dossier que nos imprimimos y fue mano santa. Nos sirvió muchísimo. En el dossier nosotros lo que llevamos era fotos de Valverde. De tal manera, y por supuesto una foto de Europa con una flecha dirigida a España. Sí, por aquello de decirles dónde estamos, eso es lo primero. Claro, entonces nos acercábamos y le decíamos, hola, ¿me puedes escuchar un momento? Claro, en principio nos miraban así como diciendo, a ver si son de alguna secta. Ya a pedir dinero. Claro, alguna secta rara, pero, o algún pedigüeño, exacto. Pero les decíamos, mira, muy rápido, que te queremos decir de dónde somos, y les enseñamos el mapa de Europa con la flechita, y en concreto de qué pueblo, y les enseñábamos las fotos de Valverde. Y claro, cuando las veían, imaginad, miraban para abajo, miraban a las fotos, miraban para abajo y decían... Miraban para abajo, miraban a su chaqueta. A sí mismas, y miraban a las fotos. Y claro, cuando veían que realmente era idéntica, esbozaban una sonrisa maravillosa, que es la que habéis visto en todas las fotografías, y entrábamos ya en un feeling... ¿Ninguna de ellas sabía entonces de dónde venía la chaqueta? Ninguna. ¿Fuisteis vosotros descubriéndoselo a las personas que la llevaban? Ninguna. Y de hecho hubo una que fue un momento muy especial dentro de todo este proyecto. Hubo una que está en una de las fotos también, es una chica de Texas, que nos dijo lo siguiente, dice, oye, una pregunta. Dice, ¿todos los españoles son tan simpáticos como vosotros? Sí, claro, ¿no? Y nosotros les dijimos que no, que nosotros estamos de la media para abajo, que estamos de la media para abajo. Les dijimos, son todavía más simpáticos. Y entonces, bueno, nos comentó que su novio iba a venir a estudiar a Valencia y que le encantaba estar con españoles porque así veía un poco con qué se iba a encontrar él. Y la chica, claro, imaginad, si la chaqueta le gustaba, si estaba entendiendo que era de España y además estaba con españoles, bueno, pues posó como quisimos. Oye, ¿y cómo se quedaban? ¿Qué decían cuando sabían que aquí nadie lleva esa chaqueta? Quiere decir que aquí esa chaqueta solo la lleva el botarga de Valverde, porque igual se piensan que en España todo el mundo lleva chaquetas así. Claro. Bueno, nadie no, Laura la lleva hoy, pero por lo demás no la lleva nadie. ¿Qué decían? Pues claro, no se lo podían creer. De todas maneras, esto es muy habitual en el mundo de la moda, ¿eh? Lo hemos ido sabiendo a base de investigar. O sea, cuando Vittorio Luchino, por ejemplo, hacen
todos sus trajes sobre sevillanas y toda la estética esta española del sur y tal, para nosotros es muy reconocible. Pero sabemos que cuando esto se exporta, hay muchas extranjeras que creen que aquí vamos todas vestidas de sevillana, ¿no? Que a todos nos encantan los toros, que todos vamos vestidos de sevillana. Es decir, cuando uno se basa en las tradiciones, probablemente el que menos las utilice sea el propio de la zona. Mira, yo me he traído estos pendientes adrede, no sé si estamos tomándolos, sí, veo que estáis en todo. Estos pendientes son del Rocío. Yo no he estado, pero me los han regalado, ¿no? Pues supongo muy probablemente la gente de aquella zona no se los ponga tanto, porque le parecerán como demasiado tradicionales, en vez de relacionados con la moda. Con lo cual, esto que pasa, y que les decíamos que aquí esta chaqueta no se lleva, es algo que les chocaba, pero tenemos que entender que es algo muy normal. Lo que tienes cerca lo aprecias menos que lo que te viene de lejos. ¿Os tocó explicar que había más botargas, que no solo estaba Valverde, que hay varios pueblos que tienen botarga, que todos tienen ropajes peculiares, coloristas? ¿Os preguntaron por ellos? ¿Tengo que explicar cosas de estas? Es que claro, en la foto que les enseñábamos salían también los danzantes. Entonces, cuando veían ese sombrero, se interesaron mucho por el sombrero de flores. Digo, por el sombrero de los danzantes de Valverde. Vamos a ver a los danzantes de Valverde y así recordamos entonces, un poquito el cómo son esos de sombreros flores, que llevan esos la verdad tocados. es que estaban encantadas porque no entendían, lo veían como muy exótico. Y oye, pues mira, digo, lo mismo cualquier día nos lanzamos nosotros y lo diseñamos. Me imagino que también alucinarían si llevasteis muchas fotos de Valverde con la pizarra, con el pueblo, con les llamó mucho la atención que los hombres llevaran falda, por ejemplo. Pensaban que eran como los escoceses. Y ahí tuvimos que explicarles a más de una, que no teníamos que ver nada con Escocia. Claro, no, desde luego ves el paisaje así verde, el prado al pie del Ocejón, y esos señores con tal y se creen que sacamos gaitas y que cantamos celta. Qué historia más fantástica y más curiosa. Oye, y a partir de ahora, a partir de este trabajo, de esas fotos que hiciste, esto se ha convertido en una exposición que está en vuestro estudio, ¿no? Exacto. ¿Puede ir cualquiera a verla? Mira, puede venir cualquiera y además vamos a decir un gancho. Como nos dedicamos a la publicidad, pues hacemos un gancho para animar a que la gente venga. Esta chaqueta, que es un ejemplar único porque la compramos solo una, está allí en el estudio, con lo cual cualquiera que venga, de todas las personas que nos están en este momento viendo, estáis viendo Canal 19, pues os decimos que si venís al estudio os la podéis probar, tenemos ahí un espejo, os podéis hacer entonces una foto en el espejo con vuestro móvil, si no os la hacemos nosotros, que estaremos por allí, de manera que hay un momento siempre muy divertido, toda la gente que ya ha venido a verla en los poquititos días que llevamos, pero como todavía quedan muchos, toda la gente que venga, habrá momentos simpáticos cuando la gente llega y se la pone. Además, como tenemos allí imágenes de las chicas neoyorquinas gigantes, o sea, muy grandotas, así como en tamaño real, hay un fenómeno curioso. Quienes vienen a ver la exposición se ponen la chaqueta y la gorra, se ponen entre las chicas americanas y cuando hacemos la foto parece enteramente que están en Times Square. O sea que con un pasito que deis y os plantéis en Marqués de Santillana, estáis, vamos, en Nueva York. En el centro del mundo, allí con la botarga jacket. Decís en vuestra nota que al final, en el fondo, lo que busca la exposición es reflexionar sobre el flujo de ideas en el mundo de la moda. Esto que decías antes. ¿Qué cantidad de ropas llevamos en nuestro día a día que vienen de las tradiciones más insospechadas? Yo qué sé, una camisa de seda o inspiradas en ropas indias. Sí, ahí en la exposición se puede ver, hay unos paneles grandes, muy grandes, y en uno de ellos está lleno de fotos de gente urbana vestida de mil maneras, ¿no? Hay fotos de gente de Nueva York, de Dublín, de Belfast, de muchos sitios de Europa, ¿no? Y entre esas fotos pusimos unas de las mascaritas de Almiruete y otra de los gancheros del Alto Tajo. Entonces, entre toda esta amalgama de estilos, esos dos, te das cuenta perfectamente que cuadran con la moda. Podría ser perfectamente moda actual. La exposición, has dicho que son grandes paneles, fotos, en total, ¿cuántas fotos se pueden llegar a ver? Bueno, son paneles que contienen a su vez fotos en 30 por 30 y un texto explicativo. Es un poco, se sigue un orden lógico para llegar a comprender el punto de reflexión al que queremos llegar, ¿no? ¿Es la exposición más alocada que habéis hecho
o no, porque es que esto llega después del Begatone, que eso fue el triunfo de los triunfos a nivel nacional e internacional y porque no hay más allá. Llega después del monedero del Jujú y el cojín de los bizcochos de Hernando. Yo no sé si os cabe, no sé quién es el más loco de los dos, pero no sé si os caben más locuras maravillosas de estas en la cabeza. Pues mira, se agradece el comentario y creo, y me gustaría decir que en todos los casos lo que siempre queremos es homenajear a nuestra tierra. O sea, ahora, sin duda, habiendo llegado a Nueva York y habiendo comprobado que lo nuestro gusta, pues lo que estamos diciendo con tremendo orgullo y a modo de homenaje es que a nosotros también nos gusta mucho lo nuestro, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, ese Begatone que hicimos, que lo hicimos hace 2 o 3 años fue, ¿no? Cuando No tanto, hace año y medio. Año y medio, ¿no? Pero ya no sé. Pero habéis sabido que cuando el jubileo de la reina de Inglaterra sacaron uno muy parecido. Muchísima gente nos escribió y nos mandó mensajes y nos llamó diciendo, oye, os han copiado. Es decir, que de alguna manera eso, y Angela Merkel hicieron también uno, pero todo esto posterior. No estamos diciendo que estemos descubriendo la pólvora, porque ojalá la pólvora está descubierta, pero sí estamos diciendo que hacemos lo que podemos para que, bueno, pues nuestra provincia y nuestras cosas se vean fuera, porque nos encanta. Aquel Begatone que tuvo una extraña particularidad, y es que a la gente normal nos gustó, nos hizo gracia, nos pareció divertido. A la ministra aludida le hizo gracia, le pareció divertido, y la oposición y la prensa conservadora, que estaba entonces atizando al gobierno del PSOE, le hizo todavía más gracia, porque venía a reírse también de alguna manera de los modelitos de la ministra. Total, que le gustó a todo el mundo, ¿no? Sí, lo cual está muy bien, porque de hecho las cosas que hacemos tienen ese punto transgresor donde alguien puede pensar, pero ¿se están riendo o les está gustando? Recordaréis también, por ejemplo, una campaña que hicimos cuando se prohibió el tabaco. En principio ahora ya lo tenemos asimilado, ¿no? Y está perfecto así, pero cuando aquello se prohibió nosotros decíamos, dejar de fumar, vale, dejamos de fumar, pero reconozcamos que estamos siendo muy manipulados, porque hubo un momento en el que Marilyn Monroe, Liz Taylor, etcétera, fumaban delante de todos y aquello era puro glamour. Mucha gente decía, pero ¿estáis a favor o en contra del tabaco? Que no se supiera nos gusta, porque esto nos da que pensar. Ahora, por ejemplo, con esta campaña igual, es decir, cuando estamos diciendo en Nueva York se lleva lo nuestro, nos da que pensar, porque a todos los que nos están escuchando pensarán, ¿verdaderamente apreciamos lo nuestro? Pues toca apreciarlo. Y con esa otra de la que hablábamos también antes, también lo demostrasteis cuando decidiste buscar esas marcas conocidas por todos, queridas por todos, desaparecidas. Yo que sé, el Jujú, que te toca de familia, que lo sé, que era de tu familia, de tu padre, la leche Legu, todavía veo gente con el monedero de la leche Legu, o los bizcochos de Hernando. Los bizcochos, mielitos, en fin. Sí, no, la verdad que hay eso ahí paramos ya, porque la verdad es que nos hubiera gustado seguir, pero claro, tenemos también otras perspectivas, nos estamos continuamente intentando... No, pero hacéis Patria, desde luego, ¿no? Sobre todo esbozar sonrisas, lo más bonito que hay. Sí, también recuerdo, por ejemplo, de hacer Patria, aquella campaña para la Diputación del Guadalajara no solo está en Jalisco, y luego aquella otra que yo no sé si resultó más o menos bien, pero bueno, ahí salió adelante, de tratar de buscar un lema con un concurso que la gente dijera, ¿no? Siempre con Guadalajara en la cabeza. Sí, siempre con Guadalajara en la cabeza, exacto. El Guadalajara, nunca mejor dicho, en el caso de Enrique, o antes tú, que te quedaba muy bien. O el Guadalajara a 2 pasos también, que para vender Guadalajara en Madrid verdaderamente creo que... El otro día lo volvieron a usar, en el día de Guadalajara en Madrid, es de esas cosas que, fíjate, con lo dados que son cuando llega uno y gobierna al otro a no rescatar nada de lo anterior, en este caso ha sobrevivido al cambio y sigue usándose el Guadalajara a 2 pasos. Y está bien, ¿no? Porque es una manera de que si algo gusta, ¿por qué no utilizarlo, ¿no? Digamos. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Laura. Es un verdadero placer conocer esta historia. Es una de las historias más curiosas de las que hemos hablado aquí en 19 horas, desde luego desde que empezamos con el programa, incluso desde que empezó con la cadena, y yo creo que es muy divertida. Os felicito por la exposición y bueno, os deseo mucho éxito con ella y que sigáis siempre queriendo tanto a Guadalajara, pues con este punto de locura y de transgresión con lo que lo hacéis, porque la verdad que es un placer. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y a ustedes, pues como es viernes y nos gusta hablar de exposiciones y de cultura e irnos con una sonrisa, les vamos a dejar con fotografías y música. Pues esto que ven es otra exposición de fotografías que se muestra en Ferial Plaza, en uno de los locales que están vacíos en Ferial Plaza. Ya saben que por desgracia han quedado demasiados vacíos en los últimos
meses. Bueno, pues en uno de esos que está vacío se aprovecha para algo útil, como hacer exposiciones tan bonitas como esta. Se llama Transfoto. Es una exposición colectiva de un montón de fotógrafos locales, la mayoría de Guadalajara, de la agrupación fotográfica de Guadalajara. Y se llama Transfoto porque la principal característica de esta exposición es que se hace con la técnica de la transferencia. En lo que hay que fijarse fundamentalmente es en el papel, en el soporte donde se realizan los revelados, que hacen esas rugosidades y esas texturas. Son fotografías con textura y fotografías que dicen algo más de lo que se ve en la imagen, también de lo que se nota en su rugosidad y en los distintos papeles que se utilizan. Entre los autores tenemos a Juan Carlos Aragonés, Francisco Gallego, Alicia Hernando, Virgilio Hernando Bañó, Juan Velasco, Miriam Salaices, Óscar Muñoz, Paul Rojas, Pedro San Andrés, Manuel Torres, Mariam Useros, Pedro Sigüenza y David Sigüenza. La exposición se inauguró en las pasadas ferias, pero aún quedan varios días para poder verla. Está hasta el 6 de octubre. Con estas maravillosas fotografías les dejamos hasta el lunes.